aviso. Eh, bueno, antes de comenzar la clase de hoy, que es como si fuera la primera, eh, a ver si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión. Vieron que ya está cambiado en la EVA el perfil de la clase, o sea que ya se puede matricular, ya quedó que es Derecho Laboral 2022. También subimos en el día de hoy la lista para que cada uno revise a ver si Bedelía lo registró su inscripción o no. O sea que en la página EVA ya tienen ahí el listado en Excel de todos los registrados, salvo alguno que ya me avisó que se bajaba. Y también tienen el programa del curso. También tienen el programa del curso. Ya que tienen el programa con la bibliografía, tienen también la lista de todos ustedes y también tienen, ¿verdad?, el resto del material que vamos a ir utilizando clase por clase. Kireña, decime si tenés alguna duda. Breve, profe. Bedelía me dijo que le está mandando mi matrícula la semana que viene por correo. Y lo Perfecto. segundo es, veo que usted graba las clases, ¿las sube a Eva después o las graba solo por... Recuerden que la clase pasada dijimos que va a quedar en la libertad de cada docente el subir o no la PPT. Eso va a depender de clase a clase. Cada docente es libre de subir o no la... ¿Usted la sube o no? A veces sí, a veces no. En este caso, la primera clase de hoy sí la vamos a subir, pero después clase por clase vamos viendo a ver el interés que hay, la participación que hay, Gracias, profe. si alguno estudia o no estudia, o en fin, lo vamos viendo clase por clase. ¿Alguna otra duda o alguna otra cuestión formal que quieran Sí, plantear? sí, sí, perdón, profesor, una preguntita. El cronograma de las clases, ¿no? Que usted dijo la clase pasada, es tentativo por todas las cosas que pueden pasar. Pero coincide entonces con la primera parte del curso. Usted la tiene dividida en primera parte, segunda parte, ¿no? O sea, el cronograma de la primera parte antes del parcial coincide con la temática de la primera parte. No, Ah, qué no. O golpe. sea, no pueden correlacionar eso con fechas porque puede... Lo que sí... Ahí se cortó. Sí, se cortó. Sí, le quedó en rojo, se ve que no tiene señal. Sí. Lo que sí va a ser cuando lleguemos, parcial va- el parcial va cuando lleguemos ahí cuando dice número 17. Pero eso Profesor, no lo estamos escuchando bien, se le corta. la fecha exacta no la sabemos todavía. Ahora sí escucharon. No, profe, se le cortó todo. Por calendario, si tomaran a partir del día de hoy, le ponen una fecha al lado de cada una. No, nada. Se entrecorta. Su conexión aparece en rojo. Bien como que tiene problema de señal. Dice que tiene baja la conexión. Dijo que dependía del profesor, que la de hoy la iba a subir, pero en dependencia de las otras íbamos viendo clase por clase. La clase grabada. La El clase profesor, grabada, fue lo que pregunté. ¿el profesor se va a enganchar de nuevo, perdón? ¿A mí? No, Yo yo entendí lo nunca mismo. pregunté, No, que nunca yo no le pregunté pregunté PPT, sobre solo le eso. pregunté las clases. Yo nunca pregunté Aquella. PPT, pregunté sobre las clases. Yo le pregunté si coincidía, Sí. ¿viste? Lo de Eva, todos los temas que... Ah, sí.
No, Sí. la No, compañera no Yo preguntó pregunté sobre sobre las clases. la A ver compañera si, no preguntó nada. a sobre ver la si PPT, ahora, le preguntó sobre las a ver clases. si ahora me escuchan mejor. no, Ahora sí. Divino. no, Sí, profe. ahora sí. Bueno, a ver, ordenémonos. Respecto del calendario que preguntaron, ya lo dijimos en la clase pasada de que no pueden atar el calendario con fechas exactas No. de clase, porque pueden haber ahí casos en los que de repente ahí dice tema 1 y de repente el tema 1 lo damos en 2 días. Entonces ya ahí se le descoordina la fecha de los calendarios. Claro. Obviamente es bastante aproximado, pero no es exacto. Eso es una cuestión. La otra que preguntaron es si se suben las clases grabadas. No hay ningún problema. Les vamos a subir el link para que ustedes vean las clases grabadas. Tercera cosa que preguntaron, si se toma lista de asistencia. Hay una compañera, nos dio la solución la clase pasada, que es que Zoom da un reporte de quién asistió, quién se conectó o no se Que te conectó. vaya bien. Así que brillante la solución de la compañera. La asistencia a clase la vamos a tomar en base al reporte que nos da el sistema. Excelente solución. Y por último, me preguntaron sobre las PPT, y ahí le dije, cada uno va a, cada docente va a resolver clase a clase si los PPT lo sube o no la sube. Y yo les decía, eso depende mucho de cada docente, pero además de muchas veces de la atención que ustedes presten en la clase, de si vemos que hay interés, no hay interés, si están estudiando, no están estudiando, en fin, de mil variables. ¿Quedó alguna cosa sin responder? No sé, Cecilia, que veo que andás por ahí, no sé si alguna cosa quedó pendiente de responder porque yo tuve este problema que me tuve que conectar al wifi del celular. Sí, bueno, buenas noches. No, era eso de las clases grabadas que preguntaban no sobre las PPT, sino sobre las clases grabadas, pero ya fue aclarado. Bárbaro, sí, no hay problema. Yo eso le voy poniendo el link de cada video una vez que termina la clase, porque al poco rato ya me manda el sistema un reporte de cuál es el link para la clase. Pero, por si alguno pregunta de esa forma, si se va a tomar asistencia o no, la respuesta ya la di. O sea, yo no sabía que estaba esa opción de poder digitalmente, el propio sistema larga la asistencia de clase, o sea que ese va a ser el mecanismo que vamos a usar. Bueno, no sé si queda alguna otro planteo sobre el tema de bibliografía o el tema del curso, porque si no lo hay, vamos a entrar ya con el tema de la clase de hoy. Recuerdan que en la clase pasada dijimos que este curso va a ser sobre la regulación del trabajo y planteamos que el trabajo es una actividad que, como todos sabemos, es fundamental en la vida de toda la población o del 99% de la población, que en general sus ingresos dependen de tener un trabajo público, privado, ya sea empresario, ya sea trabajador, ya sea trabajador, como ahora vamos a ver, libre o trabajador subordinado, cualquiera de las formulaciones o modalidades o formas de trabajo, siempre es importante el empleo en un sentido amplio. Es una tortura también, ¿no, profesor? Bueno, eso va a depender mucho de las condiciones en las que se cumpla. No, pero etimológicamente la palabra trabajo, ¿no? Ahí está, etimológicamente, como dice Alain Suppieu, el trabajo alude no a tortura, sino a sufrimiento, porque vieron que Alain Suppieu dice que en la etimología de la palabra, en el griego, significa el sufrimiento que la mujer tiene en el parto de su hijo en el sentido amplio, hijo o hija. Entonces dice, ese sufrimiento era justamente el trabajo de parto. Y ahí no era la máquina, eso, era como una máquina de tortura, ¿no se llamaba tripaliare? ¿No era eso? Bueno, pero él dice que en realidad la palabra trabajo en realidad se asocia con el griego no de tortura, sino del sufrimiento de la mujer en el parto, con lo cual él ahí dice, bueno, el trabajo puede ser muchas veces cumplido en condiciones que impliquen el sufrimiento del trabajador, con un paralelismo con el que sufre la mujer durante el parto, la madre durante el parto, o
puede ser, dice él, realizado en situaciones de condiciones satisfactorias, y eso ser un mecanismo de enriquecimiento espiritual, y además de reportar los medios económicos para poder realizar el trabajo. Entonces, él ahí utiliza esa expresión trabajo justamente para explicar de que el trabajo no necesariamente implica un sufrimiento. Naturalmente que esto va a depender de cada periodo de la historia, como ahora vamos a ver. Entonces, el término trabajo, como dice ahí en la placa, puede ser entendido de diversas maneras, ¿verdad? Como una actividad productiva, como el resultado u objeto de esa actividad humana, como empleo, o como un término que utilizan los economistas. El primero, como actividad productiva, es el sentido en el que le dan normalmente las leyes laborales, o sea, trabajo en el sentido de una actividad que desarrollan los humanos, ¿verdad?, en cooperación con otros, y esa actividad humana es una actividad productiva en el sentido de que le redunda o le reporta ingresos para poder comprar bienes y servicios y de esa forma obtener los medios para la vida, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades propias y eventualmente las de su familia. O sea que un primer término o acepción, dice Barbagelata, y acá una precisión. Esta clase de hoy la pueden estudiar en el tomo 1, volumen 1 de Barbagelata, y también en el tomo 1 de las lecciones de Casalás, ¿verdad? Esta clase de hoy la pueden seguir en el tomo 1, volumen 1 de Barbagelata, que es, yo diría, el más recomendable, pero también está muy bien planteado el tema de la evolución histórica del derecho del trabajo en el libro de Casalás, que es de aparición reciente, de hace unas pocas semanas, ¿verdad?, en su tomo 1, vieron que abajo dice tomo 1, ahí en este precioso libro de edición de Fundación de Cultura Universitaria de Carlos Casalás, tienen en las primeras 40, 45 hojas el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y también lo pueden estudiar en el libro de Juan Razodelgue. En cualquiera de ellos pueden estudiar esta cuestión del derecho laboral. En el de Pla Rodríguez, la parte de la evolución histórica no está. En la parte de la evolución histórica no está presente, aunque sí esto que estamos hablando ahora, más genérico del término trabajo. Entonces, volviendo al tema, Barbagelata, en el tomo 1, volumen 1, de su libro Derecho del Trabajo, él ahí menciona justamente que el trabajo puede ser entendido, la palabra trabajo, como una actividad que es normalmente el sentido que toman o que le dan las leyes laborales, como resultado de esa actividad. ¿Qué significa como resultado de esa actividad? Es como que yo les dijera, ahora cuando termina la clase, les digo, bueno, muchachos, para la clase que viene quiero que me hagan un trabajo sobre la esclavitud y el derecho del trabajo. Entonces, trabajo en el sentido de una obra, o sea, el trabajo en el sentido de una obra justamente que ustedes tienen que realizar. Pero que muchas veces se le dice, bueno, para la próxima tráigame un trabajo sobre tal cosa. Bueno, ahí no se refiere a trabajo como una actividad, sino como el resultado de esa actividad. A veces las leyes laborales también toman ese concepto de trabajo, sobre todo, por ejemplo, muchas veces se utiliza esa expresión para, por ejemplo, hablar del control del trabajo. Entonces, a veces el control del trabajo a veces es el control de la actividad, de cómo se desarrolla, pero a veces también sobre el resultado. Entonces dice, no, el desempeño del trabajador no fue bueno y esta obra que hizo, no sé, un trabajo que le mandaron, está todo mal hecho y lo tiene que volver a hacer. O sea, ahí puede ser entendido como el resultado del trabajo, o sea, del desempeño, de la actividad, del comportamiento del trabajador. Otras veces la utilizamos como sinónimo de empleo, en el sentido de, entre comillas, lugar de trabajo. O sea, muchas veces ustedes le dicen, bueno, en sus casas, cuando se van, dicen, bueno, hoy primero me voy a la facultad y después me voy a mi empleo. Entonces, o dicen, me voy al trabajo, o me voy al trabajo. Entonces ahí el término de trabajo no está usado cuando dicen me voy al trabajo, no está usado como resultado, no está utilizado como actividad, sino que como está resultado en el sentido de empleo, o sea, del lugar en el que se trabaja. O sea, muchas veces se utilizan el término trabajo como expresión del lugar en el que uno trabaja. Y en los libros de economía, se utiliza el término trabajo como uno de los factores de la producción. Así como está capital, también está el trabajo. Entonces,
Todas estas excepciones, dice Barbagerata, muchas veces se utilizan en las leyes laborales, pero la expresión que normalmente ustedes van a encontrar en las normas es la de actividad productiva, entendiendo como un comportamiento del trabajador, la persona humana, que en colaboración con otros lo que busca es la producción de bienes y servicios. Ese trabajo, esa actividad humana, que vamos a ver después cuando veamos ya el concepto más fino de trabajo, actividad que podrá ser manual, o que podrá ser intelectual, porque hoy ya se entiende que es trabajo tanto el del trabajador manual, o sea, el del obrero de la construcción, el del obrero de rural, ¿verdad? El del peón rural, o el del peón de una fábrica, el operario de una fábrica, pero también es trabajo el del médico, también es trabajo el del científico, también es trabajo el que pueda realizar un deportista. Cuando estamos hablando, por supuesto, no deporte como juego, sino deporte cuando se hace de forma profesional. Y fíjense la diferencia entre una cosa y la otra. El deporte puede ser desarrollado como una actividad humana, pero no productiva, porque ahí no se hace a cambio de nada, sino como una satisfacción personal, espiritual o deportiva, o sea, como un espíritu de competencia, o con un espíritu altruista, o como diversión, o se puede realizar, además de como una de diversión, como una actividad que reporta un ingreso. Entonces ahí estamos hablando del deporte profesional. Entonces fíjense ustedes cómo una misma actividad puede ser desarrollada como juego o puede ser desarrollada como una actividad en el sentido de trabajo. Ahora, muchos de ustedes hacen deporte y no lo hacen como una actividad en el sentido de trabajo. Pero de repente alguno de ustedes me dice, no, yo juego en Defensor y me pagan 20.000 pesos por mes. Perfecto. Entonces ahí esa actividad no es solo como deporte, como juego, sino que es una actividad, ¿verdad?, en el sentido de trabajo, una actividad humana productiva. Productiva significa que esa actividad se hace a cambio de obtener una retribución que después veremos que tiene diversos tipos de fórmulas. Muchas van a ser fórmulas económicas, o sea, a cambio de una retribución, lo que se llama retribución, u otras veces puede ser por una satisfacción de tipo moral, o que vamos a ver que es el caso de lo que se llama el voluntariado. Muchas veces, muchos de ustedes pueden de repente trabajar en una organización benéfica, no sé, pueden trabajar en una iglesia, pueden en una parroquia, de repente en una ONG, pero lo hacen de forma, o no sé, algunos de ustedes dicen, no, yo voy al Hospital Maciel o al Hospital de Clínicas a ayudar a los enfermos, y eso lo hago como una actividad, por supuesto que productiva, porque lo hacen no para obtener un ingreso, pero sí para obtener una satisfacción moral, pero no ese es el sentido que vamos a ver que se le da al trabajo que está regulado por las normas laborales. Entonces, ese trabajo, volviendo al tema del trabajo, ese trabajo puede ser realizado por cuenta propia o por cuenta ajena. Vamos a ver que por cuenta propia es cuando uno lo hace, ¿verdad?, para que el resultado de ese trabajo sea para uno mismo y no para un tercero. El típico ejemplo de esto es el de un, de repente, artesano, ¿verdad?, el de un artesano que produce en su taller una cantidad no sé, imagínense que es un artesano que lo que hace es artículos en barro, y después con eso los sale a vender. Bueno, en ese caso los hace para sí mismo y después se le pone el precio y los sale a vender. O el trabajo puede ser por cuenta ajena, en el sentido de que el producto del trabajo va para otra persona que ya lo contrató desde el inicio, que es el caso de los funcionarios públicos o de los trabajadores, ¿verdad?, en el cual el trabajo, mediante un contrato, se establece que lo que produce el trabajador, la propiedad va a ser del que lo contrata. Entonces, ab initio, o sea, desde el inicio, uno ya sabe que si uno trabaja en una fábrica de zapatos, los zapatos van a ser de la empresa y no van a ser del trabajador. El artesano, en cambio, produce en su taller y después lo sale a vender la mercadería, salvo que, bueno, la haya vendido de antemano, pero en todo caso siempre lo va a hacer, ¿verdad?, por cuenta propia y no por cuenta ajena. Esto después lo vamos a ver más adelante con más detalle. El trabajo además se puede realizar, vamos a ver después, de forma autónoma o de forma dependiente, en el sentido de forma dependiente, que es que se realiza bajo las órdenes que le indica el que lo contrata. En el caso de los funcionarios públicos, bueno, la organización que tiene la oficina pública hace que haya toda una estructura en la cual
desde el director hasta el último funcionario, va pasando por una jerarquía en la cual el de arriba manda al de abajo, digamos así, y le puede establecer las órdenes en cuanto a qué hora se trabaja, en qué lugar se trabaja, va a tener que rendir cuentas al superior, está sometido a evaluación por desempeño, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en la actividad privada, guardando las diferencias de la regulación pública y la regulación privada. El trabajo también puede ser desarrollado en forma autónoma, es decir, una persona puede desarrollar el trabajo sin estar sometido a reglas que le impone otro. Vamos a ver después, es el típico ejemplo de los profesionales universitarios cuando trabajan lo que se llama por cuenta libre, o haciendo ejercicio libre de la profesión. Es el típico ejemplo del escribano, que tiene su propio despacho, y va a la hora que quiere, el día que quiere, y que el cliente le encarga una obra, por ejemplo, bueno, quiero comprar esta casa, bárbaro, usted entonces me va a actuar y va a autorizar, va a otorgar la compraventa. Y bueno, ahí va a intervenir el escribano, pero uno le va a decir cuál es la casa, cuál es el precio y cuáles son las características del negocio, pero no le va a decir cómo tiene que hacer el trabajo, porque el escribano sabe la forma en la que tiene que hacer el trabajo y no le va a decir ni en qué hora, ni en qué lugar, ni bajo qué reglas se tiene que realizar ese trabajo. Y así podemos seguir dando ejemplo de una cantidad de profesiones, o vamos a ver después, de técnicos, electricistas, carpinteros, sanitarios, etcétera, que realizan su tarea de forma libre. A ver, muchos de ustedes de repente tienen un problema en el tablero eléctrico de su domicilio, y bueno, algunos de ustedes de repente saben mucho de electricidad, otros como yo no saben nada, entonces cuando se les rompe llaman a un electricista. El electricista viene y le repara el problema de electricidad. Bueno, el electricista no es un empleado de ustedes. El electricista, estamos pensando en el electricista que trabaja, ¿verdad?, solo, o que trabaja de repente con el hijo, o con un familiar, o que tiene algún empleado, pero imagínense el electricista que trabaja solo. Bueno, es un trabajador independiente. Un trabajador independiente, y allí hay cantidad de trabajadores independientes, el paseador de perros, el entrenador de perros. Piensen ustedes en la manicura, en el caso de el podólogo. O sea, hay cantidad de profesiones, ¿verdad?, que se ejercen en forma liberal, en el sentido que se contactan con un cliente que les paga por un servicio concreto, para reparar el tablero eléctrico, pasear el perro, adiestrar el perro, hacer la manicura, los pies. Y bueno, ustedes ahora se les deben estar ocurriendo infinidad de cosas que contratan a lo largo de su vida y que son, ¿verdad?, con trabajadores independientes. Creo que Gamarra, o Pesano Gamarra, no vi el nombre ahora, estaba pidiendo el uso de la palabra. No, profe, yo en realidad lo que le quería preguntar, no sé si se escucha bien ahí, Sí, perfecto. que ahora está muy de moda el tema de los emprendimientos, la gente hace emprendimientos, pequeños emprendimientos. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Perfecto, perfecto. Ahí está, eso es un buen ejemplo, pero reitero, acá pensemos más que nada en un trabajo libre en el cual, a ver, para que se entienda, imagínense que ustedes lo que contratan es el servicio sanitario para sus domicilios de la Liga Sanitaria, que es una empresa muy grande, conocida por todos. Bueno, ahí no están contratando con un trabajador independiente, están contratando con una empresa, que la empresa manda un funcionario. Otra cosa es cuando uno contrata con un sanitario que es él solito, vamos a decir así, que con sus herramientas tiene sus propios clientes y va reparando, va haciendo el servicio sanitario. Entonces, el trabajo independiente tiene esa particularidad, que es aquel que lo desarrolla la propia persona que es el técnico o que es el profesional. A veces, con una muy baja estructura en la cual de repente tiene algún colaborador, pero el típico trabajo independiente es, piensen ustedes, el del escribano, el abogado, el que está asociado con otro, pero que realiza la tarea de forma propia, de forma personal, no con un gran desarrollo empresarial. Ya si estamos hablando de una empresa, ahí la cuestión es diferente, porque ahí ya nos asimilamos no a un trabajo libre, realizado de forma personal, sino desarrollado por una empresa, ¿verdad?, que cuenta ya con otro tipo de estructura, y ya entramos ahí a hablar de repente de otro tipo de relaciones. Ustedes piensen, cuando yo hablo acá del trabajador autónomo, aquel que, ¿verdad?, en forma libre y personal ejecuta un servicio o una tarea sin sujeción a ningún tipo de subordinación o estatus de dependencia jurídica, vamos a hablarlo después, de parte del empresario. ¿Alguien más levanta la palabra? Georgina.
Perdón, profesor, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor lo dijo y yo no lo registré, le pido disculpas. La diferencia entre cuenta propia y autónomo. Bueno, es una excelente pregunta y eso demuestra que estás atenta. En realidad, en este sentido que le estamos dando, no tiene diferencia. En realidad, el trabajador por cuenta ajena es el típico ejemplo del trabajador autónomo. Después lo vamos a hacer algunas precisiones más adelante, pero exactamente como tú decís, el trabajo por cuenta ajena normalmente se asocia con la idea de trabajo de trabajo dependiente, de trabajo dependiente. O sea, trabajo por cuenta ajena es trabajo dependiente, trabajo por cuenta propia es el del trabajador autónomo. Después vamos a hacer alguna precisión, pero está bien tu acotación. Libro forzoso. El concepto de libro forzoso, acá, como ustedes se podrán imaginar, estamos pensando sobre todo, como vamos a ver, en la esclavitud. El trabajo que hacían los esclavos era un trabajo, sí, era un trabajo. Los esclavos trabajaban, tanto en la época vamos a ver, de Roma o de Grecia, como también en la época de la Edad Media, cuando estaba el régimen de servidumbre. Ahí había un régimen de trabajo forzoso. Aquí no, había personas que no trabajaban libremente, o sea, que se les imponía el trabajo. Acá también entra en el concepto de trabajo forzoso, no solo el del esclavo, sino modernamente hay algunos sistemas, no es el caso de Uruguay, donde las personas presas, recluidas, ¿verdad? Las personas que están en prisión, tienen la obligación de trabajar. No es el caso de Uruguay, te lo vamos a ver más adelante, donde los que están presos pueden, en algunos casos, trabajar, pero libremente si así lo aceptan. Entonces vamos a ver que hay un régimen en el cual las personas que trabajan pueden disminuir la pena, acelerar la pena, digamos así, porque si trabajan se les computa los días de trabajo como parte de la pena. Entonces eso acelera, digamos, el cumplimiento de la pena a través del trabajo. Pero en Uruguay no hay trabajo obligatorio, pero como ustedes saben, de las películas o de leer en los diarios, algunos países, caso China, caso Rusia, pero bueno, Pakistán, la India, hay muchos países del mundo donde todavía tienen un sistema de trabajo carcelario forzoso. Cuando uno está en la cárcel tiene que trabajar obligatoriamente para pagar además el gasto de la cárcel, digamos así, el gasto de la cárcel. O sea, en algunos países está todavía impuesto. No es el caso de Uruguay esta cuestión. En Uruguay no hay trabajo forzoso. El que quiere ir a la cárcel y quedarse todo el día, las 24 horas sin hacer nada, lo puede hacer. Pero eso lo vamos a ver. Profe, pero en la cárcel también hay trabajo oneroso, porque hay algunos que tienen emprendimientos que venden sus productos para afuera y reciben un precio por eso. Por supuesto, pero la pregunta es, Ávila, ¿está obligado a hacer eso? ¿Está obligado a trabajar? No, por supuesto que no. Entonces, si no está obligado, no es trabajo forzoso. Por eso es muy bueno el ejemplo tuyo. Ahí tienen el ejemplo. En las cárceles, en Uruguay, no hay obligación de trabajar. Ojo que vuelvo a repetir, en muchos países del mundo, no tengo ni idea de cuántos, pero seguramente deben ser muchos, probablemente la mayoría, hay obligación de trabajar en las cárceles. Entonces ahí tiene un ejemplo moderno de un trabajo forzoso. Hay normas de la OIT que después vamos a ver, hay normas de la OIT que prohíben justamente este tipo de cuestiones, o sea, el trabajo forzoso, o que pueden haber algunos casos especiales en los que se permite el trabajo en las cárceles, pero por ahora no nos olvidemos de esa idea, dejemos de lado esa idea. Y bueno, y por último está el trabajo que puede ser desarrollado en forma onerosa o en forma benévola. ¿Recuerda cuando yo les dije hoy? Bueno, de repente alguno de ustedes dice, bueno, voy a ir al hospital Pereira Rosell los sábados para ayudar allí a cuidar a los niños que nacen y que requieren, o las madres que están allí, que tienen sus hijos y que no tienen a nadie que las cuide, entonces ustedes van a ir a colaborar y lo hacen de forma desinteresada. Es un trabajo social, es una actividad humana productiva, sí, porque le están haciendo un beneficio a otro, pero lo hacen de forma voluntaria. Voluntaria en el sentido de voluntariado, no de voluntaria porque nadie se los impone, sino en el sentido de voluntariado, o sea, benévolo, o sea, no lo hacen a cambio de dinero. O sea, hay muchas actividades sociales que ustedes conocen. Muchos de ustedes deben haber ido de repente con los liceos, a dar de comer en merenderos, a niños, o a personas en situación de calle, ayudar a darles de comer. O sea, hay mil actividades que se hacen, lo que llaman el voluntariado. El voluntariado es una forma de trabajo. Pero, vamos a ver, como regla, no es un trabajo que está regulado por el derecho laboral, porque vamos a ver que el derecho laboral lo que regula, como ustedes ya se pueden imaginar,
son las relaciones de trabajo onerosos, o sea, aquella que se hace a cambio de una remuneración. Entonces, hay todo un sistema de protección de ese tipo de trabajo y de la remuneración, en la cual, como vamos a ver, por ejemplo, se prohíbe que se pague con especie. O sea, está prohibido, como ustedes ya se imaginarán, que a alguien le digan, bueno, te vamos a pagar con un plato de comida cuando es trabajo, o te vamos a pagar con vestimenta, o te vamos a pagar con bebidas. Este tipo de cosas están hace muchos años prohibidas. Entonces, acá la idea es distinguir trabajo oneroso de trabajo benévolo, en el sentido de que ustedes vayan quedándose en la cabeza de que la legislación laboral va a regular a que no es esas formas de trabajo benévola, o sea, no va a estar regulando el derecho laboral como regla. Vamos a ver que hay algunas excepciones porque hay una ley de trabajo voluntariado, pero como regla, si ustedes, por ejemplo, colaboran con el Hospital Maciel, o no sé, el Pereira Rosell, como les dije hoy, eso no está regulado por el derecho laboral. Ese trabajo, en principio, no va a caer fuera de las normas laborales, porque el derecho laboral se creó para proteger al trabajo productivo que se hace de manera voluntaria y a cambio de una remuneración, que es el que realiza el 99% de las personas que trabajan. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre este tema? Sí, perdón, la tengo levantada desde hoy. Sí, Federico, primero Federico, a ver, yo voy ordenando. Primero Federico. Gracias. Sí, quería hacer un comentario respecto al cuadro. Yo entiendo que respecto a lo que ocupa el derecho laboral, cuyo objeto de estudio es el trabajo, que como dijo anteriormente, es en su acepción de trabajo como actividad, en cada una de estas categorías solo se aplica una de ellas. Es decir, el derecho laboral regula el trabajo por cuenta ajena, el dependiente, el libre y el oneroso, y no las otras clases que fuera de su regulación. Exactamente, exactamente, es exactamente así, es muy correcta afirmación. Jay Monat. Buenas. En realidad es una consulta por algo que habías dicho como al principio, sobre que igualmente, por más que fuera trabajo benévolo, debería haber una retribución, aunque no fuera económica. Necesariamente, no me quedó claro si necesariamente tiene que haber alguna especie de retribución para que se considere trabajo. No, justamente. Está bien la pregunta porque así lo precisamos. Yo lo que dije es que hay muchas formas de trabajo y que hay algunas formas de trabajo remuneradas en el sentido de una retribución de tipo económico, y otras en las cuales la retribución es moral. Ejemplo, esta la del trabajo de voluntariado social. A ver, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Imagínense que ustedes están afiliados, agremiados al Centro de Estudiantes de Derecho. La pregunta es, ¿ahí ustedes realizan algún tipo de actividad en beneficio de otros? Sí, lo realizan. Lo hacen en beneficio de la organización esa, y bueno, y entienden y a su vez ustedes entienden de que esa actividad beneficia a la colectividad de los estudiantes. Bárbaro, ¿es una actividad? Sí, es una actividad. La actividad gremial pura. Y así como ustedes, puede ser la que hacen los sindicalistas, ¿verdad? Los sindicalistas de los sindicatos de trabajadores. Ahora, ¿esa actividad es una actividad en el sentido de trabajo remunerado? No, porque no la hacen a cambio de un sueldo, o sea, el sindicato no les paga, como regla, como principio, después pueden haber excepciones, pero la hacen como una retribución de tipo moral. Y ese es el ejemplo que poníamos del voluntariado de la persona que va a un merendero, o del que va, como decíamos, al Pereira Rosell, o bueno, a una iglesia, o mil formas de voluntariado que ustedes conocen. Por supuesto, ustedes algunos me dirán, no, pero yo conozco gente que trabaja como empleado dentro de un gremio. Sí, claro, hay gremios que tienen a su vez empleados. Ese empleado de un gremio, no sé, imagínense que es AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que como ustedes saben tiene a su vez un club social. Y en el club social hay profesores de piscina. Bueno, el profesor de piscina no es voluntariado. Da clases de piscina no por una retribución moral o una retribución filosófica, espiritual, no, lo hace para obtener un ingreso. Ese es empleado. Ese no es un trabajador benévolo, un trabajo benévolo. Ese es un trabajo en el sentido que, como muy bien dijo el compañero hoy, tiene esas notas de ser por cuenta ajena, porque lo hace a favor de otros, dependiente, porque bueno, el club le va a decir a qué hora tiene que venir, qué alumnos va a atender, cuál es la piscina en la que va a trabajar, etcétera, etcétera. Y a su vez lo hace de forma libre, porque nadie se lo impuso. Él decidió presentar su llamado en AEBU y quedar como profesor. Y a su vez lo hace de forma onerosa, para obtener una ganancia. Creo que queda la palabra de Adrián. Perdón, ¿puedo precisar un poquito más? Porque me sigue como quedando la misma duda,
y es, como decís, retribución, por ejemplo, de tipo moral, si es condición algún tipo de retribución, aunque no sea económica, para que se considere trabajo. Y la pregunta va más que nada porque si fuera de otra forma podría ser trabajo forzoso, un trabajo que no es remunerado, pero a la vez no tiene ningún tipo de retribución para la persona que la hace. Por ejemplo, las tareas domésticas que se le hacen a otra persona sin ningún tipo de retribución ni por ninguna cuestión de las que mencionabas, moral o de beneficio propio. Por eso, por ejemplo, por decir algo. Por eso, Seymonat, eso puede ser entendido en un sentido amplio como trabajo, pero la precisión es que no es trabajo a los efectos de las leyes laborales. El trabajo que hace esa persona que ayuda a un familiar, ¿es trabajo? Sí, puede ser un trabajo. Trabajo en el sentido de una actividad productiva, en el sentido de productiva, de que está favoreciendo o realizando una tarea que otro, es un favor, una actividad que le genera un beneficio a otro, que le genera un beneficio a otro, en ese caso que a alguien que lo están ayudando en su casa. Pero si lo hace con ese ánimo no retributivo, no va a ser un trabajo en el sentido que le van a dar las leyes laborales. Acá lo que quiero precisar es que las formas de trabajo pueden ser muchas, pero el derecho laboral, como muy bien lo señaló hoy un compañero, solo va a atender, eso lo vamos a ver a lo largo del curso, las formas de trabajo que no sean benévolas, o sea, las formas de trabajo que sean realizadas a cambio de un ingreso económico. Esa es un poco la precisión. Adrián, tú querías decir algo. Exacto, exacto, es exactamente así. Eso lo van a ver ya en Laboral 2 y no en este curso. Bueno, funciones del derecho del trabajo. Dejamos un poco esto del término de trabajo porque vamos a insistir. O sea, este tema vamos a volver en las clases próximas. Hoy la idea era que ustedes se queden con una noción general, vamos a decir así, esta vaga, de que cuando hablamos del derecho del trabajo, no todas las formas de trabajo van a quedar incluidas en la legislación laboral. Y esto vayan teniendo en cuenta de que es muy importante porque, a ver, es como pasa con el derecho de familia, o sea, ustedes tienen que identificar que hay una relación familiar para que se aplique el derecho de familia. Cuando ustedes vean el tema impuestos, bueno, van a tener que regular, van a tener que identificar un impuesto para que se aplique la legislación sobre impuestos. Y así con cada una de las materias. Acá entonces vamos a tener que identificar una relación de trabajo para que se aplique la legislación del trabajo. Y eso tiene toda una serie de connotaciones. Cuando decimos, bueno, se aplica la legislación del trabajo, implica que la persona a la cual desarrolla un trabajo va a tener una cantidad de beneficios, de derechos y también de deberes. Entonces, el tema este es importante porque, en definitiva, la determinación de cuándo hay trabajo va a tener como consecuencia de que se aplique una cantidad de normas en materia de seguridad, higiene, en materia penal, por ejemplo, en materia penal, porque hay ciertos delitos vinculados a la protección del trabajo. En materia de fiscalización del trabajo, Cecilia y Tuño, que trabajan en la inspección, solo va a inspeccionar aquellas formas del trabajo que queden dentro de la legislación del trabajo. A ver, la inspección del trabajo no va a ir a inspeccionar a lo que hacen ustedes dentro del Centro de Estudiantes de Derecho, aunque lo que estén haciendo de repente sea algo muy similar a lo que haga un trabajador en el sentido estricto de trabajador, ¿verdad? Alguien que trabaja, o sea, que realiza una tarea productiva a cambio de una remuneración. Ellos no pueden fiscalizar. ¿Por qué? Porque no es trabajo. En el sentido que le dan las normas laborales. Sí es trabajo en el sentido filosófico de la palabra. Entonces, acá quiero que quédense con la idea de la clase de hoy, de que pueden haber muchas formas de trabajo, pero como muy bien señaló un compañero hoy, solo aquellas formas de trabajo que tengan ciertas características o notas que después vamos a ver más en detalle, son a las que se les va a aplicar los derechos y beneficios. Para que se entienda, y un último ejemplo, cuando ustedes se reciban de abogados, y si ustedes ejercen la profesión de forma libre, imagínense que un cliente los contrata para hacer un divorcio. Perfecto, y ustedes le dicen, bárbaro, por hacer este divorcio te voy a cobrar 20.000 pesos masiva. Bárbaro. Cuando termine el divorcio, el cliente les va a pagar los 20.000 pesos, y ustedes le van a hacer una factura y le van a cobrar 20.000 masiva.
Pero ustedes no le van a decir, ah, mire, me olvidé de que le tengo que cobrar el aguinaldo. Y me olvidé de que, como me llevó 3 meses, le voy a cobrar licencia por los 3 meses. El cliente le va a decir, no, usted no es empleado mío. Entonces, la legislación del trabajo se aplica solo a un trabajo que es desarrollado bajo ciertas condiciones. ¿Ese abogado trabajó o no trabajó? Por supuesto que trabajó el abogado. Es una actividad de carácter productivo, pero no es dependiente. No es dependiente. Entonces, como no es dependiente, no va a caer dentro de las protecciones del trabajo. Entonces, el cliente que los contrató para hacer ese divorcio no va a tener que proveerles un lugar con cierta ventilación, con cierta iluminación, no les va a tener que dar un lugar en el que haya un baño, no les va a tener que pagar un aguinaldo, y tampoco va a ser responsable si ustedes lo hacen a última hora, lo hacen de noche en su casa, el escrito de divorcio o de pensión alimenticia, y a qué hora lo hacen y cómo lo hacen, o sea, porque son formas de trabajo que no van a estar reguladas por el trabajo, como tampoco lo está, como decíamos hoy, el del sindicalista o el de la persona que va a un colegio para, a un merendero para darle de comer a las personas. Este derecho laboral además tiene la particularidad de que cumple varias funciones. Una es muy clara, y vamos a ver que todos los autores insisten en que el derecho laboral cumple una finalidad tuitiva, protectora. Acá les traje un autor español, Jesús Cruz, en este libro que está acá. Ustedes van a encontrar después este libro, ¿verdad? De Jesús Cruz, Compendio de Derecho del Trabajo. Es un autor español, vive. Y Jesús Cruz dice lo siguiente sobre qué es el derecho del trabajo. Él dice, el derecho del trabajo y de la seguridad social surge históricamente a mediados del siglo XIX. Este es un español, entonces está hablando de Europa. Acá ahora vamos a ver, el derecho laboral nació mucho después. Entonces dice, el derecho del trabajo surgió históricamente a mediados del siglo XIX como uno de los efectos derivados de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa que arranca en Europa a finales del siglo XVIII. Surge como reacción del Estado frente a la conflictividad social derivada del movimiento obrero emergente en esos momentos, así como los cambios sociales y económicos que se verifican a partir del establecimiento del modelo capitalista de producción industrial. Y dice este autor español, desde esos primeros momentos, el derecho del trabajo presenta una orientación o finalidad básicamente de protección de la posesión jurídica del trabajador a la vista de la desigualdad contractual manifiesta en la situación de poder de o sea, del trabajador en relación al empresario. Entonces, este autor destaca, y así lo destacan todos los autores, que una finalidad del derecho laboral nace con la finalidad de proteger al trabajador. ¿Por qué con la finalidad de proteger al trabajador? Porque como vamos a ver, ustedes ya lo saben, no es necesario que se los expliquen, en general el trabajador tiene menos poder de negociación que el empresario. Pero en general el trabajador está en una posición, no jurídica, sino una posición desde el punto de vista sustancial de la realidad, en el que tiene menos capacidad, menos posibilidad, digamos así, menos poder de influencia para fijar ¿verdad?, el valor del salario. O sea, en general el trabajador no dice, bueno, yo quiero ganar 80.000 pesos, 90.000 pesos. Por supuesto que hay excepciones. Algunos de ustedes me van a decir, no, yo conozco un ingeniero que él pone el precio de su salario. Puede ser. Pero en el 99% de los casos, ¿verdad?, esto por reglas del mercado hace que, como en general hay muchos más trabajadores que puestos de trabajo, en general hay más personas que buscan de trabajo que los puestos de trabajo disponibles, por lo tanto el mercado hace que el trabajador tenga menos poder de negociación. Entonces, el derecho laboral se crea con esa finalidad compensadora, con esa finalidad de establecer ciertas tutelas, ya que no va a poder el trabajador establecer las condiciones. ¿Cuáles condiciones? El valor del sueldo, pero tampoco va a poder fijar cuántas horas trabaja, en qué lugar se trabaja, cuáles van a ser las condiciones edilicias en las que se genera ese trabajo. En principio, no va a tener derecho a descansos, a vacaciones. Entonces, el derecho laboral vino a establecer una serie de tutelas para restringir la libertad del empleador de fijar las condiciones en las que se cumple ese trabajo. Finalidad tutiva y finalidad compensadora.
Además, el derecho laboral nace con una finalidad, como dice ahí, de gobernar el sistema de relaciones laborales. ¿Qué es esto de gobernar el sistema de relaciones laborales? Bueno, significa que el derecho laboral trata de establecer no solamente las pautas, reglas sobre cómo contratar el trabajo. O sea, el derecho laboral le va a decir al empresario, bueno, usted cuando contrate un trabajador va a tener que darle tanto retribución mínima, tanto máximo de horas de trabajo por día, tantos descansos, tantas vacaciones, tanto de aguinaldo, y además va a tener que cumplir con tales normas de seguridad y higiene, etc. O sea, la legislación le va a establecer cuáles van a ser las condiciones en las que puede contratar, pero además de eso también va a establecer una serie de condiciones de funcionamiento de las organizaciones de defensa de los trabajadores, o sea, de los sindicatos, de las organizaciones de los empleadores, y en determinados, y además va a establecer las condiciones en las cuales va a funcionar los órganos en los cuales van a contratar o controlar el trabajo, es decir, la inspección del trabajo, y bueno, y otra serie de organizaciones y de actores que se van a mover en el mundo del trabajo. Por eso el derecho del trabajo nace con la idea, nace con la finalidad, no solo de regular al trabajador individualmente considerado en su relación con el empresario, sino también de todo el resto de los actores, que se mueven en el mundo del trabajo. Yamil, ¿alguna aclaración o complemento sobre esto? Un pequeño aporte, es lo que dice Barbagelata, que está el trabajo como individuo y está como congregación o conjunto. Y después lo trata como que toda la regulación es la parte tripartita del ámbito laboral, donde está el trabajador, el oferente de trabajo, y el Estado, que es el que regula. Y un pequeñísimo apunte de lo que dijo Matón es que cuando se contrata con especies, eso es de lo que ha surgido últimamente, los consejos de salario, y es muy particular, no es para todos, no es regla. De acuerdo, Sí, de acuerdo. solo Entonces, eso. como decía la compañera, el derecho laboral no solo regula el trabajador individualmente considerado y su relación con el empresario, sino a todos los actores que se mueven en el sistema, el Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo, bueno, como ustedes saben, el Banco de Previsión Social, en nuestro país el Banco de Seguro del Estado, en fin, regula a cada uno de los actores. Naturalmente, como todo el derecho, y esto no es una cuestión del derecho laboral, sino como todo el derecho, también cumple una función pacificadora en el sentido de que el derecho laboral regula los conflictos laborales, los conflictos sociales. Entonces, claro, el derecho, en cierta manera, es una forma de prevenir los conflictos, una forma de paz social. O sea, todo esto es una característica de todo el derecho. Como es obvio, en el derecho laboral esto se hace mucho más claro, mucho más evidente, porque el conflicto social es un conflicto laboral, es un conflicto que en número, porque son muchas las personas que trabajan, y la magnitud que tiene mucho más trascendencia que otros, que el conflicto familiar, que el conflicto tributario, o el conflicto comercial, porque hay conflictos también entre comerciantes. O sea, el conflicto laboral es un conflicto que lo vemos todos los días porque son muchas las personas que trabajan. Entonces, evidentemente, el rol de pacificación que cumple el derecho laboral es un rol muy importante. Y esto ya es un signo de interrogación, algunos autores, desde una óptica marxista, entienden que en cierta forma también el derecho laboral cumple con una finalidad de preservar el sistema capitalista, porque al amortiguar, relativizar, o vamos a decir así, cumplir con ese rol de paz social, en cierta forma permite que siga existiendo el modelo de producción capitalista y no sea sustituido por otras formas. Entonces de ahí algunos autores, sobre todo franceses, dicen que el derecho laboral tiene una cierta ambivalencia en el sentido de que protege al trabajador frente al empresario, pero por otro lado, permite que el sistema capitalista se siga reproduciendo, o sea, siga existiendo. Adrián, tú querías decir algo.
Exactamente, exactamente. Es tal cual estás diciendo tú. Bien. Vamos ahora a dar algunas definiciones del derecho laboral para ir, digamos así, entendiendo un poco de qué se trata el derecho laboral, ¿verdad? Ahí ustedes tienen una definición de un autor español, José Luis Monereo, ¿verdad? Que José Luis Monereo señala justamente en sus obras que se puede entender el derecho laboral como conjunto sistemático de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones sociales de trabajo profesional por cuenta ajena y cuya función es la integración del conflicto industrial. Creo que acá entonces el autor aclara de que, por un lado, el derecho laboral no es solo la legislación, porque creo que habla de normas. Entonces, y además habla de principios. O sea, que está diciendo el derecho laboral no es solamente conformado por normas estatales, sino por normas que, como vamos a ver después, provienen de la OIT, de las Naciones Unidas, la Constitución, los usos y costumbres, en fin, muchas normas que después vamos a ver, por supuesto, los convenios colectivos. Y los principios. Pero además, aclara el autor que ese derecho laboral cumple con eso que decíamos recién, que es una idea de amortiguar o aligerar o relativizar el conflicto social, como dice, integrar el conflicto. Todo el derecho integra el conflicto. El conflicto familiar, el conflicto comercial, el conflicto bancario, todo el derecho se hace para establecer reglas de comportamiento. Eso ustedes lo van a estudiar después en filosofía del derecho. Es eso, lo que hace es regular conductas humanas, ¿verdad? Ordenar la forma en la que nos vamos a relacionar los humanos para que esa cooperación sea pacífica. Bueno, en eso consiste el derecho, ¿verdad? Y el derecho laboral encausa un tipo de comportamiento, que es el comportamiento en el ámbito del trabajo. Otra definición de otro autor español es el de Montoya, que dice: el derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo. Otro autor, también español, Palomeque, dice: es la ordenación jurídica del trabajo asalariado o prestado por cuenta ajena. Fíjense que acá, como dice muy bien el compañero Matton, como dijo Adrián recién, el derecho laboral, y acá ya lo aclara el autor, no es una ordenación jurídica de cualquier forma de trabajo, sino del trabajo asalariado, o sea, del trabajo que se hace a cambio de una remuneración, o sea, que está excluyendo el trabajo benévolo, que se hace de forma altruista, y además prestado por cuenta ajena, es decir, aquel en el cual se hace en condiciones por las cuales hay una persona que es la que manda y otro, el trabajador, que es el que va a tener que cumplir su tarea bajo las órdenes que le da esa persona. Bien, hasta acá un poco, esto lo vamos a ver después más en detalle, el concepto de trabajo, las funciones del derecho del trabajo y el concepto de derecho del trabajo. A ver, cada autor tiene una definición. Barbajerata tiene otra, Américo Pla Rodríguez tiene otra, Juan Raso Delgue tiene otra, Casalas tiene, todos los autores tienen una propia definición, pero más o menos todos coincidimos en que en definitiva estamos hablando de un conjunto de normas y principios que regulan una forma especial de trabajo. ¿Cuál trabajo? Esto, como dijo muy bien el compañero, trabajo libre, por cuenta ajena, y que se realiza de forma subordinada. Pero vamos a ver más adelante que la clave acá es ese concepto de subordinación. No cualquier trabajo va a estar regulado por el derecho laboral, sino aquel que se cumpla bajo subordinación. Y en nuestro país se le va a agregar una característica, un requisito, esa es la palabra, un requisito o condición complementaria, que es que además se ha desarrollado en la actividad privada. Porque como ya lo adelanté la clase pasada, los funcionarios públicos no se rigen por esta disciplina que estamos estudiando. Si ustedes son alguno de ustedes, muchos de acá deben ser funcionarios públicos, se rigen por normas estatutarias, no por el derecho laboral. No por el derecho laboral. Aunque hayan de repente algunas normas que se les puede aplicar subsidiariamente, pero se van a regir por un estatuto. Trabajan en ANCAP, es por el estatuto de ANCAP. Trabajan en la OCE, por el estatuto de la OCE. Trabajan en el Ministerio de Ganadería, por el estatuto del funcionario de la Administración Central, y no por el derecho laboral. Esto que estamos estudiando es para la actividad privada. Perdón, profesor. Sí. Perdón. Usted dijo, todos los autores coinciden mayormente en que se regula el trabajo bajo subordinación, y en Uruguay se le agrega, y a mí se me cortó, por lo menos a mí se me entrecortó.
que a su vez esa subordinación sea, o ese trabajo sea realizado en la actividad privada, en el sector privado. No aplica la disciplina que estamos estudiando, no aplica a los funcionarios públicos. No aplica, si tú, Georgina, sos funcionaria del Ministerio de Ganadería o del Ministerio de Vivienda, no te regís por el derecho laboral. Te vas a regir por el estatuto del funcionario de la Administración Central. Bien, para ir finalizando la clase de hoy, en los 10 minutos que nos quedan, brevemente, ustedes van a encontrar en la página web un repartido, está ahí escaneado, que habla sobre la historia de la cátedra. Yo en esto no voy a profundizar, simplemente señalarles que la cátedra esta de Derecho Laboral se creó, como dice ahí, en el año 1925, a iniciativa de un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Gallinal. En aquel momento, estamos hablando de hace 100 años, las cátedras de nuestra facultad se tenían que aprobar en el Parlamento por razones presupuestales. Hoy esto ya no es así, como ustedes saben, esto ha cambiado, ¿verdad? Y la creación de las cátedras dependen de cada facultad y del claustro de la facultad, o sea, ahí tiene un sistema diferente. Pero en aquel momento tenía que ser aprobado por el Parlamento, entonces esto pasó por el Parlamento, que lo aprobó en el año 1925, y después la Facultad de Derecho, el Consejo de la Facultad de Derecho, designó a Emilio Frugoni, que en su momento también fue diputado del Partido Socialista, como primer catedrático. Y bueno, entonces esta es una materia que se empezó a dictar desde el año 1926 en adelante. Ahí van a ver en ese repartido que cuentan entonces que la primera clase se dio en el año 1926 por parte de Emilio Frugoni, que fue el primer catedrático. Después de Emilio Frugoni, acá hago una aclaración. En aquel momento, como ustedes se podrán imaginar, no en Uruguay, sino en el mundo, el derecho laboral era muy incipiente porque recién se estaban dictando las primeras leyes. Entonces el estudio del derecho laboral era un estudio que se hacía más bien con una perspectiva sociológica y económica. O sea, el fenómeno del trabajo todavía tenía poca regulación legal y por lo tanto el estudio que se hacía era un estudio más desde una óptica política, digamos, de las ciencias políticas, de la filosofía, de la economía. Y en ese cuenta Barbagelata que en esas clases que daba Emilio Frugoni se notaba esa impronta, que eso pasaba acá y en todas partes del mundo. Naturalmente, con el paso del tiempo, vamos a ver ahora que comenzó la regulación estatal, pero también no solamente del Estado, a través de las leyes y decretos, sino también a nivel de la Constitución y a nivel de normas internacionales y, por supuesto, de convenios colectivos, que fue haciendo entonces que se fuesen desarrollando, digamos, normas jurídicas de distinta fuente que regulan el fenómeno del trabajo. Entonces ahí se empieza cada vez a expandir y desarrollar esta disciplina que tuvo, como dice ahí, como catedrático, como segundo catedrático a Francisco de Ferrari. Francisco de Ferrari fue durante más de 30 años el catedrático del derecho laboral, un autor muy importante, y que fue un poco el que, como cuentan los libros, el que, vamos a decir así, juridizó la regulación del fenómeno del trabajo, sobre todo, si uno lee a de Ferrari, trayendo sobre todo las ideas más avanzadas desde Europa, de Francia, Italia, Alemania, que eran en aquel momento un poco el faro, o sea, era donde había más producción bibliográfica, doctrinaria, sobre el derecho del trabajo. Y bueno, de Ferrari, en sus obras justamente, trae muchas de las ideas de la regulación del trabajo, de la regulación del contrato del trabajo, de la regulación del tema de la protección contra el despido, del tema de la limitación de la jornada, del tema de los cambios en el derecho del trabajo. Ustedes van a estudiar después como Ius Variandi, las cuestiones vinculadas a la regulación de la huelga, la regulación del derecho de sindicación, o sea, una cantidad de cuestiones que hoy día están muy hiperreguladas o muy reguladas, bueno, pero que en aquel momento eran novedosas. En aquel momento eran novedosas y bueno, de Ferrari escribió muchos libros, pero además de dejarnos libros, como yo les dije en la clase pasada, de Ferrari nos dejó una revista de Derecho Laboral. Entonces ahí tienen justamente el primer número de la revista de Derecho Laboral. El primer número de la revista de Derecho Laboral que fue fundada por de Ferrari y quienes eran en ese momento sus discípulos, Barbagelata y Pla Rodríguez, de Ferrari, que bueno, que era mayor de edad, tenía más edad, más veterano, digamos,
que Pla Rodríguez y que Barbagelata fundaron la revista de Derecho Laboral que existe hasta el día de hoy. Que, como yo les conté, se publica de manera trimestral. Y el número 1 es de abril de 1948, y en ese primer número De Ferrari escribió un artículo que se denomina El neohumanismo del derecho laboral. El neohumanismo del derecho laboral. En ese primer número también escribió probablemente el profesor más importante que haya tenido la Facultad de Derecho, no en laboral, sino en todas las materias, que es Eduardo Couture. Eduardo Couture escribió un artículo en esa primera revista, un procesalista, ustedes lo van a estudiar después en Derecho Procesal, pero que escribió sobre muchas materias, ¿verdad? También sobre el laboral, escribió sobre solución política y solución jurisdiccional de los conflictos del trabajo. Y Américo Pla Rodríguez, en aquel momento era muy joven, ¿verdad?, escribió sobre la indemnización por despido de los jornaleros. O sea que ustedes fíjense que ya en aquella época entonces empezaba a escribir sobre comentarios de las leyes laborales. Ahí Pla Rodríguez, en 1948, escribía un artículo que comentaba las leyes de despido aprobadas en 1944. Leyes de despido que rigen hasta el día de hoy. Las leyes de despido que hay en Uruguay se aprobaron fundamentalmente en el año 1944 y rigen hasta hoy. Bueno, entonces Francisco de Ferrari fundó la revista de Derecho Laboral, escribió muchos libros en los cuales empezó a escribir desde un punto de vista jurídico, ¿verdad?, sobre cómo es la regulación de una cantidad de institutos que hoy tenemos en derecho laboral, como la contratación del trabajador, como el despido del trabajador, como la limitación de la jornada, las vacaciones, la licencia, la protección de la salud del trabajador, la protección de sus derechos fundamentales y, por supuesto, también la regulación de las organizaciones, le hace de los sindicatos y también, por supuesto, de las cámaras empresariales. Yo les contaba entonces que De Ferrari tenía en aquel momento como ayudante de cátedra a Américo Pla Rodríguez y Héctor Hugo Barbagelata. Estos dos autores, cuando falleció De Ferrari, quedaron como los catedráticos. Los dos quedaron como grado 5, que fueron grado 5 durante más de 30 años, durante mucho más de 30 años, desde la década del 70 hasta la década de... hasta comenzado este siglo, hasta el siglo XXI, ¿verdad? Hasta, no me acuerdo bien, pero hasta el 2002, 2003, 2004, ¿verdad? Durante muchísimos años, Barbagelata y Pla Rodríguez fueron los grandes profesores. Y estos fueron los que terminaron un poco, digamos así, de construir el derecho laboral en Uruguay. O sea, aquella obra que había comenzado con De Ferrari, por supuesto que con Emilio Frugoni, pero yo les contaba que Emilio Frugoni, obviamente, en esa época, recién se estaban aprobando las primeras leyes, entonces más bien era un enfoque sociológico, político de la cuestión del trabajo, y los conflictos del trabajo, y la debilidad esa del trabajador frente al empresario, y la huelga, todo era un encare mucho más teórico porque no había normas. Entonces, bueno, obviamente De Ferrari empieza esa obra muy importante porque vamos a ver que a partir de 1915 empiezan a aprobarse leyes en Uruguay y más adelante esto es continuado y vamos a decir así, terminado de construir ese edificio, el edificio del derecho laboral fue terminado de construir por Américo Pla Rodríguez y por Héctor Hugo Barbagelata, que nos legaron una obra muy importante como, por supuesto, el curso de Derecho Laboral de Américo Pla Rodríguez y los libros que ya mencioné de Derecho del Trabajo de Héctor Hugo Barbagelata. A ver, estos autores nos legaron cantidad de libros, no solo esto, tienen enorme cantidad de libros y de artículos publicados en muchas revistas, y dictaron conferencias, en fin, fueron un poco lo que condujeron, ¿verdad?, el derecho laboral en nuestro país. Acá también después hay que mencionar otros autores muy importantes, sobre todo en materia de derecho colectivo, de derecho sindical, Óscar Ramírez Uriarte, también Osvaldo Mantero, y el otro profesor muy importante fue Helios Sartú. Estos autores también escribieron obras y libros que nos legaron muy importantes, sobre todo Óscar Ramírez Uriarte. Pero, esto es una opinión muy personal, a mi juicio, Barbagelata y Pla Rodríguez fueron, como mencioné hoy, los profesores que terminaron de construir el edificio del derecho laboral, porque claro, en aquel momento, reitero, recién comenzaba a gestarse la legislación laboral en nuestro país. Bien, y para culminar la clase de hoy, en los 3 minutos que nos quedan, simplemente una breve periodización del trabajo. El derecho del trabajo, el trabajo, no el derecho del trabajo, el trabajo tuvo 3 grandes etapas históricas. Rápidamente, así esto no lo vemos en la clase que viene.
En las sociedades preindustriales, estamos hablando, como yo dije la clase pasada, del año 3000 antes de Cristo hasta la Edad Media, el derecho del trabajo, el trabajo, vuelvo a repetir, no el derecho del trabajo, no existía el derecho del trabajo, habían dos formas de trabajo, el trabajo libre y el trabajo esclavo. El trabajo esclavo, el que se realizaba en Roma, en Grecia, era un trabajo impuesto de forma forzosa para una parte de las personas que trabajaban, el de los esclavos. El esclavo trabajaba, pero era un trabajo productivo, pero era un trabajo que no era libre. Y ahí el trabajo estaba regulado no por normas, como tenemos hoy, el derecho del trabajo, sino que el esclavo era considerado un objeto. Entonces, el trabajo era regulado dentro del derecho de propiedad. El trabajo estaba regulado dentro del derecho de propiedad. Pero en esa época, estamos hablando del Imperio Romano, de Grecia antigua, estamos hablando, bueno, de antes de la Edad Media, el trabajo, también había formas de trabajo libre, que era justamente el de los griegos, o era el de los romanos, no el de los esclavos, sino el de los romanos, que ese trabajo del artesano, por ejemplo, quedaba regulado por el arrendamiento de obra. Esto ustedes ya lo estudiaron cuando vieron, ¿verdad?, instituciones del derecho en general, cuando vieron, ¿verdad?, la evolución de la historia del derecho. Entonces, en esa primera etapa, en la esclavitud, el trabajo podía ser realizado en forma esclava o en forma libre. En caso de forma esclava, la regulación jurídica era a través del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el esclavo era una cosa y no era, ¿verdad?, un sujeto. No era sujeto, sino que era objeto. Y el trabajo entonces quedaba subsumido en el derecho de propiedad. Obviamente, el que trabajaba no tenía ningún derecho, porque no era sujeto libre, sino que no era ciudadano griego, no era ciudadano romano, sino que no tenía derechos, por lo tanto, derechos políticos, derechos civiles, sino que era un objeto. En la Edad Media sucedía algo parecido, porque en las relaciones de vasallaje, ya estamos hablando acá de la Edad Media, recuerden ustedes que el siervo tenía una relación por la cual él tenía derecho a explotar el campo del señor feudal y quedarse con una parte de la producción, una parte para su subsistencia. O sea, imagínense que plantaba trigo. Bueno, ahora, de la producción, una parte se la podía quedar para él y su familia, pero todo el resto se lo tenía que entregar al dueño del predio, al señor feudal, que recuerden que a cambio de ello el señor feudal le daba protección de seguridad, o sea, con su ejército iba a proteger a todos aquellos que trabajaban en sus tierras. Bueno, ahí el trabajo también no era de forma libre, sino era un trabajo impuesto de forma obligatoria. Entonces tampoco había una legislación, como conocemos hoy, que regula una forma de trabajo libre. Pero también había formas de trabajo libre en los llamados gremios. Los llamados gremios, que recuerdan que los gremios eran talleres dentro de las ciudades, en las cuales había un maestro y después habían oficiales, medios oficiales, aprendices, operarios, etcétera, etcétera, ya que dentro de las llamadas corporaciones o talleres de la Edad Media habían formas de trabajo libre. ¿Por qué? Porque el aprendiz, el maestro, el oficial, el medio oficial, no tenían la obligación de entrar y trabajar en esa corporación, en ese taller, sino que tenían que, ¿verdad?, aplicar, o sea, tenían que pedir para ingresar, y una vez que ingresaban, ahí ese trabajo lo hacían en forma libre y en forma voluntaria y de forma retribuida. ¿Por qué? Porque el ingreso económico que tenía el taller, o sea, imagínense que sea un taller imagínense ustedes, de herrería, o un taller de carpintería, bueno, ahí, dentro del gremio había todo un estatuto en el que se establecía cuál era el salario, cuál era la retribución que tenía cada uno de los miembros del gremio. Y reitero, ese trabajo era libre. Y finalmente llegamos a la sociedad industrial. Ustedes saben, la revolución industrial y la revolución francesa, lo vamos a ver con más detalle. La clase que viene, la revolución francesa, terminó justamente con las relaciones de servidumbre, de vasallaje, y determinó entonces que los hombres eran libres frente al señor feudal. O sea, abolieron las corporaciones y abolieron las relaciones de vasallazgo, y declararon entonces que todos los hombres eran libres de trabajar
libres de producir, libres de... Y bueno, y crearon, como ustedes saben, el derecho de propiedad, y crearon el mercado de trabajo, y crearon la sociedad capitalista. Entonces, en la sociedad capitalista es cuando vamos a tener relaciones en las cuales se van a trabar entre una persona que compra el trabajo y paga por ese trabajo, y otra persona que libremente, ¿verdad?, elige trabajar, libremente desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? No va a ser un trabajo impuesto, sino un trabajo libremente elegido, porque la persona, ¿verdad?, no va a ser un trabajo que se le impone por parte del Estado, sino elegido de manera libre. Y ese trabajo, que tiene ciertas condiciones que vamos a ver después, va a ser el trabajo que va a estar regulado por el derecho del trabajo. Bueno, esto es en apretada síntesis un poco lo que ustedes van a encontrar en el libro de Barbagelata y en el libro de Raso, como yo les mencionaba hoy, y en el libro de Casalás. La clase próxima, dejamos acá esta cuestión y vamos a hacer alguna pincelada más sobre esta cuestión del trabajo en Europa, sobre todo que ahí es donde nace, ¿verdad?, el derecho del trabajo. Y después... Y después nos vamos a meter en una breve evolución del derecho del trabajo en Uruguay. Ese tema de la breve evolución del trabajo del derecho en Uruguay es recomendable que lo lean en el tomo 1, volumen 1 de Barbagelata. También lo encuentran en el libro de Casalás, pero como yo les dije, el clásico en esta materia es Barbagelata. Antes de culminar, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, alguna intervención? ¿Algo que me haya olvidado? Veo que están Cecilia, Alicia, veo a Luciano. Una consulta. Yo tengo una consulta. Usted dijo que en el EVA estaba colgado una breve reseña de la evolución histórica, ¿puede ser? No. Si no entendí mal. No. Porque la estaba buscando, la busqué mientras empezó a hablar a ver si la encontraba y no la vi. Dije lo que estaba... Un PDF. Que lo que está subido es un PDF de la historia de la cátedra. Eso, perdón, me expresé mal, de la historia de la cátedra. ¿Y dónde está específicamente? Porque no lo vi. Lo quería tener, pero no lo vi. Bueno, ahora cuando termine la clase lo reviso, pero se llama así, Historia de la Cátedra. Bárbaro, gracias. De repente yo no lo dejé visible, ahora lo hago visible para que lo puedan ver. Está visible, sí, profesor. Yo lo vi. Ah, bueno. Perdón, gracias. Está al principio. Está arriba donde dice general. Eso, la historia de la cátedra. Julio César, ¿alguna cuestión? No, solo saber si estos PDF la sube de la clase, la sube después a Leva, digo. En este caso de la clase de hoy, una vez que termine, que todavía no terminé porque faltan algunas cosas, lo vamos a dejar visible. Una vez que termine, porque nos quedaron algunas cosas por ver de la clase de hoy. ¿Vieron? Por eso yo les decía que los cronogramas, más bien no hay que atarlos exactamente con el calendario, porque todavía nos faltan andar algunas cosas de la clase 1 sobre historia. No sé si alguno de los ayudantes que están por allí quieren decir algo, si yo me olvidé de algo de decir de la clase de hoy. Todo clarísimo. Súper claro, Alejandro. Súper claro, sí. No sé si Alejandro comentó algo de la clase de la suspensión por la clase de investigación que venía. Sí. Perfecto. Bien, Virginia. No se olviden de que el lunes que viene no hay clase, porque es el seminario de investigación en la facultad, y están todos invitados a ir al Paraninfo a las 8:15 de la mañana. Tengan presente que se hace un certificado, se entrega un certificado a aquellos que concurran, y los certificados son importantes para el resto de la carrera. ¿Algo más? Se suspenden por una pregunta que hay ahí. Eso, pregunta toda la materia. Es una suspensión de toda la actividad de la facultad, de todas las carreras. Traductorado, relaciones laborales, abogacía, todas las materias de toda la facultad. El lunes no hay facultad, digamos así. Adrián. Sí, es una buena pregunta.
vamos a ver la clase que viene, nunca hubo en Uruguay, o sea, Uruguay es de los pocos países que no tiene código del trabajo. Y vamos a ver que eso responde a circunstancias históricas, a políticas en sentido no partidario, a una opción por no codificar, que tiene mucho que ver de Ferrari y tiene mucho que ver de Barbagelate, Pla Rodríguez, que siempre se opusieron a la codificación. En gran parte, no solo es eso la explicación, pero en gran parte, porque de Ferrari en su momento hizo un proyecto de código, pero en general hubo siempre desde la cátedra una oposición y en cierta forma esto responde a un carácter aluvional de normas que el Parlamento fue sancionando y que una vez que la fue sancionando era muy difícil, como muy bien tú decís, Adrián, poder después sistematizar esto. Y yo diría que seguramente en Uruguay nunca va a haber un código. O sea, creo que hoy nadie se plantea hacer un código de derecho del trabajo. La mayoría de los países de Latinoamérica quieren código del trabajo. Uruguay es una rara excepción. Bueno, si no hay más preguntas entonces, gracias a aquellos que se conectaron y nos vemos el viernes a las 19:35. Chau, chau. Gracias. Gracias, profesor. Profesor, muchas